¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a nuestro canal del ABC de tu dinero. Hoy queremos tocar un tema que pareciera que va a ser un tema que durante muchos meses o quizá algunos años tendremos que convivir con un fenómeno de tasas mundiales altas. Es decir, hemos salido de un proceso de tasas muy bajas, eh, desde, podríamos decir, de la crisis del 2008 hasta hace un año y medio atrás. Y a partir de ahí, con la aparición de la inflación a nivel mundial, las tasas de interés comenzaron a subir, claramente a distintos ritmos. En Estados Unidos, vamos a ver el fenómeno europeo, el fenómeno en Latinoamérica, pero la realidad es que la suba de tasas es una realidad y pareciera que la suba no ha finalizado todavía. Así que vamos a ir tocando esto para comprender un poco mejor cuáles son los movimientos, cuáles son los propósitos fundamentalmente de la suba de la tasa de interés y los efectos, porque claramente ninguna herramienta económica está exenta de la consecución de objetivos, pero simultáneamente la generación de lo que vamos a llamar efectos secundarios. Vamos a compartir la presentación de hoy. Muy bien, estamos en nuestro temario habitual. Vamos a retroceder para hacer la presentación de rigor y hablar en el tema de suba de tasas de interés, impacto en tus finanzas, más allá de la macro, ¿sí? Más allá de la macro. Pareciera que el objetivo en la macro está bastante claro. Lo que quizás no termina de comprenderse es cómo la suba de la tasa de interés impacta en las finanzas personales de cada uno de nosotros. Temario para el orden nuestro. Tasa de interés como fenómeno mundial, claramente, la vamos a mencionar cómo viene moviéndose. ¿Cómo se busca que esta herramienta, ¿sí?, sirva como un freno, no solamente como un freno a la suba, sino también como un elemento para reducir la tasa de interés, es decir, el crecimiento de los precios hacia el futuro? Veremos el impacto sobre el consumo que tiene fundamentalmente. No solamente vamos a ver efectos sobre el consumidor, también sobre las empresas. ¿Qué pasa con el ahorrista inversor? Y las noticias que llegan para los deudores, ¿sí? No pueden ser buenas, claramente. Entonces, decimos que la suba de tasas es un fenómeno mundial y particularmente, más allá de la lógica que puede tener la suba de tasas en países como la Argentina, pero estamos pensando en esto como un fenómeno mundial y las economías están claramente integradas, por más que los niveles de apertura económica sean diversos. Es decir, la suba de tasas es un fenómeno que impacta a nivel mundial. Un país como Estados Unidos o puede ser la Unión Europea, donde son motores que pueden traccionar el comercio internacional, los negocios, a través de la suba de tasas, terminan enfriando su economía, es un factor que también puede claramente impactar en lo que son, por ejemplo, las exportaciones o el comercio, el intercambio que existe entre los distintos países. No tenemos que ir tan lejos para pensar solamente en lo que hace la Reserva Federal, ¿no? Dice aquí, la Reserva Federal marca el rumbo y el ritmo, podemos agregar. Eh, Cuando todo parecía indicar que la Reserva Federal frenaba la suba de tasas, ¿por qué? Porque la tendencia de precios en los Estados Unidos venía frenándose y los niveles de inflación venían aplacándose, las proyecciones eh, quizás en esos países funcionan con mayor, no precisión, pero es decir, van marcando con más cercanía el ritmo y el desenvolvimiento de la economía. Eh, el tema es que la Reserva Federal ha anunciado que posiblemente haya nuevas subas de tasas, no violentas, estamos hablando de niveles en torno al 5% anual, pero que puede haber subas de cuarto de punto en el futuro. En el futuro estamos hablando en el presente año. Y ahí surge un fantasma que se empieza a hacer cada vez más visible y empieza a manifestarse, que es la posibilidad de que junto con la suba de tasas, el efecto casi inevitable es que
haya una caída en el nivel de actividad. La intensidad de la caída es lo que se trata de ir regulando, ¿no? Como una especie de aterrizaje más o menos controlado para que el impacto no sea intenso, afecte el empleo, afecte, ya digo, el nivel de actividad y las consecuencias de la utilización de esta herramienta, tasa de interés, como la herramienta para bajar las expectativas y el crecimiento de los precios, tenga un costo demasiado doloroso. ¿Esto solo lo hace Estados Unidos o la Unión Europea? La respuesta es no. Estamos viendo, por ejemplo, en nuestro país vecino, Brasil, donde la tasa de interés que fija el Banco Central de Brasil, aún con el cambio de gobierno que ocurrió en Brasil con la presidencia de Lula, viene reclamando la presidencia que la tasa se baje, la tasa Selic, que es la tasa de referencia en el Brasil, y sin embargo la tasa sigue en niveles muy elevados. ¿Por qué? Porque, bueno, siguen utilizando este Banco Central eh, una tasa que está en el orden de los 13,75% anual, una tasa importante para los niveles de inflación, sigue siendo muy elevada porque consideran que todavía los precios no se han acomodado, ¿sí? Los precios no se han acomodado. Fenómenos de tasa que vienen de alguna manera a cambiar, en algunos casos muy, muy fuertemente, una tendencia. Después de la crisis de las hipotecas en los Estados Unidos 2007-2008, la inyección de dinero a nivel mundial fue enorme, enorme. Y eso dio lugar que en algunos países la tasa de interés fuera negativa en términos nominales. Es decir, uno puede decir carente de toda lógica. Es decir, uno podía llevar un depósito a un banco y en lugar de conseguir una remuneración positiva tuviese que pagar. Bueno, algunos países, hasta hace pocos meses atrás, el caso de Suiza, venían aplicando tasas nominales negativas. El fenómeno ha ido desapareciendo y ha ido migrando de tasas negativas en muy pocos países. Pero digo, marco el cambio de tendencia, ¿no? Tasas negativas en términos nominales. Ahí no estamos analizando el impacto de la inflación a tasas positivas. Uno puede decir levemente positivas, fuertemente positivas, pero el cambio de tendencia es, como decimos, claramente indiscutible. ¿Hasta cuándo sigue la suba? Mencionábamos el caso de la Fed, ¿no? En Estados Unidos, donde se plantea que la suba va a seguir. Y en Europa, ¿no? La Unión Europea, el Banco Central Europeo viene elevando la tasa, ¿sí? Viene elevando la tasa igual por detrás de la suba de las tasas en los Estados Unidos, razón por la cual uno puede seguir presumiendo que esa tasa de interés seguirá incrementándose. Podemos discutir acá también si esa tasa llega efectivamente a los ahorristas o no, pero eso es capítulo de las diapositivas que vienen más adelante. La tendencia parece ser efectivamente esa. Decimos que la tasa de interés es la herramienta para combatir la inflación. Tenemos que pensar por qué y cómo. ¿Qué provoca la suba de tasas? Bueno, entre otras cosas, y estos son factores que empiezan a darse de manera simultánea, en primer lugar, encarece el crédito. ¿Sí? Encarece el crédito. Los préstamos se tienen que convenir a tasas más altas. La suba de tasa estimula estrategias de ahorro. No hay facilitación del consumo, sino por el contrario, la suba de tasas favorece el ahorro y el ahorro compite en los ingresos con el tema de nuestro consumo. Por lo tanto, hay una caída en los niveles de consumo. Cae el consumo, es una presión menor sobre los precios. Por ahí va el asunto. ¿Qué pasa del lado de las empresas? Cuando las tasas de interés suben, los stocks que podían mantener las empresas de productos encarecen su mantenimiento. Es decir, lo que llamamos nosotros una especie de costo de oportunidad. ¿Sí? Las empresas no tienen un estímulo a mantener stocks de mercaderías porque se encarece el costo del dinero. Por lo tanto, empiezan a llevarse adelante políticas de disminución de stock, aumentando la oferta de bienes en el mercado. Pensemos, caída de la demanda y por otro lado presión, ¿sí? Para que la oferta aumente, ¿cómo? Reduciendo los niveles de inventarios que tiene
las empresas. Ahí se va dando el proceso que uno puede tratar de entender cómo la tendencia de precios empieza a virar, ¿no? Entonces, reducción de la demanda y baja de precios. Pero junto con esto, cae el consumo, cae el nivel de actividad. Cae el nivel de actividad es lo que algunos, después cada país tiene una forma de medir si ha entrado en una etapa de recesión o no, es durante cuánto tiempo se verifican las caídas en el nivel de actividad. ¿Resulta inevitable esto? Pareciera que sí. Pareciera que sí. Como decíamos al principio, lo que se trata de hacer es un aterrizaje más o menos blando, ¿sí? No tan brusco, de manera que el impacto, no solo económico, sino también social, sea menor. Parece casi una consecuencia inevitable. Yendo de pleno al consumo, un concepto que tiene cada vez más relevancia, no solamente en lo estrictamente económico, sino también hemos hablado muchas veces que el consumo es un factor de señalización social. ¿Sí? El consumo es algo más importante que el poder comprar bienes o servicios, ¿no? Es mucho más significativo para los hogares. El crédito que utilizamos nosotros para consumir, que muchas veces se ha denominado como un anabólico, como un elemento que nos sirve a nosotros para reforzar más o menos artificialmente nuestra capacidad de consumo, deja de ser un anabólico para convertirse en una medicina tóxica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el crédito se encarece, por lo tanto ya no resulta tan sencillo, tan barato, podríamos decir así, utilizar el crédito para consumir. Eso se traduce en suba de tasas, tanto de préstamos personales como de la herramienta de las tarjetas de crédito y otras modalidades que están circulando. ¿Para qué? Para financiar nuestro consumo cotidiano. La mayor presión de las tasas de interés eleva el costo de financiamiento. ¿Y dónde impacta? En un presupuesto, en un ingreso familiar o de los hogares, ¿sí? Que en general ha venido perdiendo frente a la inflación. En este proceso inflacionario, siempre los salarios corren detrás. Ya hay una pérdida de poder adquisitivo y ahora los intereses, que eran muy pequeños, empiezan a demandar un espacio mayor en nuestro presupuesto de gastos. Eso reduce nuestro ingreso disponible y realimenta de alguna manera la caída en la demanda que mencionábamos en las diapositivas anteriores. Conclusión, las expectativas no son favorables, las conductas de cautela y prevención empiezan a primar y eso, vuelta otra vez, impacta en la reducción de la demanda y el consumo, ¿no? Se entiende el juego. Encarecimiento del crédito, menor ingreso disponible porque tengo que destinar una parte de mis ingresos a pagar mayores intereses. Eso puede impactar claramente también a nivel de empleo-salario, porque lo que le ocurre a los hogares le ocurre también a las empresas, ¿sí? Menos demanda, encarecimiento del costo del dinero, eso puede poner en riesgo también, ¿por qué no?, niveles de empleo, cantidad de horas extras, etcétera. Es una especie de tendencia a la baja, claramente, en muchas variables y expectativas. Nos movemos mucho con expectativas. Ahora, agreguemos dos miradas. La mirada del inversor, el ahorrista. La deuda que emiten los Estados Unidos, sean las letras o los bonos, se los considera siempre como un activo libre de riesgo, como un deudor que nunca dejará de pagar sus deudas, que podemos dormir tranquilos contando en nuestra cartera de inversión con activos provenientes de emisión de deuda del Tesoro. Entonces, a medida que sube la tasa, ¿no? Esta tasa que paga el Tesoro y dice, bueno, nunca dejará de pagar, esa tasa empieza a atraer ¿qué? Empieza a atraer inversiones que quizás estaban en otros activos que tenían algún grado de riesgo y dicen, a ver, si esta tasa que paga un deudor que siempre ha cumplido es de tal nivel, yo salgo de estos activos, básicamente lo que es, le llamamos el mercado accionario de renta variable, dice, bueno, si está garantizada una rentabilidad del 5, una tasa, perdón, del 5%, quizás no me convenga a mí quedarme en activos que no prometen un rendimiento fijo, una tasa fija,
y empieza la migración. Por eso se ha visto afectado el mercado accionario, lo que se llama el vuelo hacia la calidad, en el sentido de decir, salgo de un activo de riesgo para irme a un activo libre de riesgo. Entonces, este proceso que se ha venido dando y que incluso no, no afecta solo los movimientos de tasas nominales, sino que los mercados empiezan a jugar, dice, y si la tasa sigue subiendo, quizá hoy un bono está barato, si tiene renta variable, ¿no? Si tiene tasa variable, dice, quizá me conviene seguir comprando esto, sigue siendo como una especie de aspiradora de fondos hacia la emisión de deuda pública en los Estados Unidos y otros países de manera similar. Es decir, empieza a sustraer recursos de otros activos. Entonces, es un dato para ir mirando. Los inversores conservadores están generalmente, como decimos aquí, recuperando la sonrisa después de muchos años de tasas muy bajas o, como decíamos, incluso nominalmente negativas para los ahorristas conservadores. Entonces, este punto no se puede perder de vista. La contrapartida de la sonrisa de los ahorristas es la preocupación de los deudores. ¿Sí? Como decíamos, en particular, el crédito al consumo es una de sus principales víctimas, ¿sí? Por el encarecimiento, ¿no? El encarecimiento de las líneas de crédito. Todavía incluso los bancos no vienen remunerando, ¿no? En una proporción similar a los ahorristas que realizan sus inversiones en las entidades financieras, como viene creciendo el ritmo de las tasas que ofrece la emisión de deuda en los Estados Unidos. Entonces, este fenómeno, que seguramente deberá ir modificándose y de alguna forma ir acompañando esas tasas, el ahorro, para remunerar el ahorro de aquellos ahorristas que deciden dejar sus depósitos bancarios, seguirá seguramente trasladándose a la tasa que pagan los deudores. ¿Sí? Si bien en Argentina el crédito hipotecario es un artículo inexistente, un producto inexistente, por la inestabilidad de reglas, inflación muy elevada, eso ameritaría quizás seguramente un video específico para hablar de cómo hemos castigado el crédito hipotecario. Aquellos que han contraído hipotecas a tasa variable van viendo que en algún momento quizás fue muy bueno, pero hoy que la tasa sube, el negocio ya no es tan sugerente y al contrario, como decíamos, agrega más presión, sustrae más recursos de los presupuestos familiares y de vuelta es una preocupación. Se menciona incluso, pensemos cómo puede a veces sorprendernos un fenómeno de esta naturaleza, que en España algunos hogares están pagando la cuota de sus préstamos hipotecarios ¿con qué? Con su tarjeta de crédito. Es decir, están sustituyendo una de las cosas que nosotros mencionamos siempre, están pagando una deuda contrayendo otra deuda, que para no entrar en mora con un crédito hipotecario, se entra en otro pasivo, ¿sí? Que tiene un costo muy superior, y este es un esquema que aquellos que lo están utilizando deberían preocuparse y tomar nota para no establecerlo como un mecanismo permanente. Tema de preocupación para los deudores, sin ninguna duda. El adiós a las tasas negativas, yo creo que eso lo podemos dar, ¿no? Podemos despedirnos claramente de las tasas negativas. Pero ¿qué son tasas negativas? ¿Las nominales? No. Las tasas reales, ¿sí? Las tasas reales. Tasas reales es la diferencia entre la tasa nominal y la tasa de inflación. Básicamente la proyectada, no la pasada, ¿no? La proyectada. Entonces, cuando el diferencial entre la tasa y la tasa de interés y la tasa de inflación empieza a neutralizarse y la tasa empieza a estar por encima de la tasa de inflación, estamos pasando de un escenario de tasas negativas a un escenario de tasas positivas reales. ¿Sí? Entonces, lo que debemos ir monitoreando, ya sea en la economía mundial o en la economía de tu país, es la correlación entre la tasa nominal y la tasa de inflación proyectada y ver cómo funciona. Y ver
de alguna forma, de qué lado estás en términos de los impactos, ¿sí? ¿Sos esencialmente un ahorrista o estás fundamentalmente expuesto a la deuda y particularmente a deudas a tasa variable? Bueno, ahí claramente las medidas de reacción de alguna manera de revisión de cómo venís manejando tus finanzas personales seguramente merecerán que le dediques un tiempo importante para ver cómo te acomodás a esa nueva realidad. Como dice aquí, la diferencia entre ambas tasas es lo que realmente debemos observar. En síntesis, el tema de tasas que muchas veces parece una cuestión tan lejana, ¿no? Y uno piensa y dice, bueno, ¿hasta dónde la suba de tasas en el resto del mundo puede tener influencia en mi economía personal? Es un elemento que es cierto, puede ser que bueno, tengas deuda atada a la evolución de la tasa de interés de los Estados Unidos. Pero todo este proceso que se da a nivel mundial seguramente de uno u otro modo terminará impactando en la economía del país y esa economía puede caerte encima también en la economía personal. Así que a prestar atención, a ir viendo cómo sigue esta película, pero parece que el escenario de suba de tasas vino para quedarse por lo menos por un tiempo más. Les agradezco que hayan acompañado y sigan el canal del ABC de Tu Dinero, se suscriban y compartan los contenidos del mismo. Muchísimas gracias.